La amenaza galáctica emergía. El vasto espacio se extendía ante la capitana Alena Reyes mientras se encontraba en el puente de la US Defiant, la nave sigilosa más avanzada de la Tierra. Las estrellas brillaban a lo lejos, engañosamente pacíficas, contra el telón de fondo de un conflicto inminente. Los ojos oscuros de Alena se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla táctica, sus dedos golpeando un ritmo inquieto sobre el panel de control. Informe de estado, Teniente Chen, ordenó su voz firme, a pesar de la tensión que se enroscaba en su estómago. El Teniente Chen, un joven oficial con un mechón de cabello negro azabache, levantó la vista de su estación. Todos los sistemas nominales, capitana. Estamos manteniendo la posición justo fuera del sistema Próxima Centauri. Aún no hay señales de actividad de los Saaro. Alena asintió, su mente acelerada. Durante siglos, la humanidad había expandido su dominio por las estrellas, estableciendo colonias y forjando alianzas con otras especies espaciales. Pero ahora, una sombra se cernía sobre la galaxia. El Imperio Aaro, una civilización despiadada que había subyugado incontables mundos a lo largo de milenios. La Tierra y sus aliados se mantenían como el último bastión de libertad contra su gobierno tiránico. La capitana llamó a la estación de comunicaciones. IGN. Rodríguez, gritó su voz tensa de urgencia. Transmisión entrante del almirante de la flota Takashi, prioridad alfa. En pantalla, ordenó Alena, enderezando su postura. El rostro curtido del almirante Hiroshi Takashi apareció en la pantalla principal, su expresión sombría. Capitana Reyes, dijo con gravedad, me temo que tengo malas noticias. Los XR lo han lanzado una ofensiva mayor contra la colonia Arcturus. Nuestras defensas exteriores han sido penetradas y las bajas civiles siguen aumentando. El corazón de Alena se hundió. Arcturus era una de las colonias humanas más antiguas y prósperas. Si caía, el camino hacia la Tierra quedaría abierto. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? La US Defiant es la única nave en el rango con una posibilidad de pasar inadvertida por el bloqueo de los XR-LO, explicó Takashi. Su misión es infiltrarse en el sistema, obtener información sobre la composición de la flota enemiga, y si es posible, evacuar a personal clave y datos de investigación. Entendido, almirante, respondió Alena, su mente ya formulando estrategias. No lo defraudaremos. Cuando la transmisión terminó, Alena se volvió hacia su tripulación. Vio determinación en sus ojos, mezclada con el miedo al desafío que les esperaba. Bien, gente, esto es por lo que hemos entrenado, dijo con firmeza. El destino de Arcturus, posiblemente, de la Tierra misma, depende de nosotros. Vamos a mostrarle a esos bastardos de los XR lo de que está hecha la humanidad. A la orden, capitana, respondió la tripulación al unísono. Teniente Chen, traza un curso hacia el sistema Arcturus. Activa los sistemas de sigilo y prepárate para ejecutar maniobras en silencio. Oficial de armas, quiero todos los sistemas calientes, pero inactivos. Entraremos en silencio, pero prepárate para cualquier cosa. Mientras la Defiant surcaba el hiperespace, Alena no podía deshacerse de la sensación de que esta misión sería un punto de inflexión en la guerra. Las próximas horas pondrían a prueba no solo las habilidades de su tripulación, sino los límites de la ingenio y valentía humana. Horas después, la Defiant emergió del hiperespace en los alrededores del sistema Arcturus. La escena que los recibió fue una de caos y devastación. Las naves de guerra Carlo, enormes construcciones de metal oscuro y campos de energía pulsante, se apiñaban alrededor de la colonia humana de Arcturus. Los escombros de naves destruidas y plataformas orbitales desintegradas salpicaban el espacio, un sombrío testamento de la ferocidad del asalto. «Dios mío», susurró con incredulidad Rodríguez, su rostro pálido mientras observaba la carnicería. Alena se endureció contra el impacto. «Mantengan el enfoque, gente», dijo con voz firme. «Chen, acércanos. Manténganos dentro de las sombras de esos escombros. Rodríguez, escaneos pasivos solo. Quiero saber todo lo que podamos sobre esa flota Carlo sin revelar nuestra posición». La Defiant se deslizaba silenciosamente a través de los escombros,
sus avanzados sistemas de sigilo volviéndola casi invisible a los sensores Carlo. A medida que se acercaban al planeta, la verdadera magnitud de la devastación se hacía evidente. Las otrora brillantes ciudades de Arcturus ardían, columnas de humo ascendiendo hacia la atmósfera. Capitana, detecto múltiples señales de socorro terrestres, informó Chen, su voz tensa por la emoción reprimida. Parece que aún hay focos de resistencia en algunas de las instalaciones de investigación. Alena asintió sombríamente. Eso significa que aún tenemos una oportunidad para salvar algo de esta pesadilla. Rodríguez, ¿puedes aislar la ubicación del complejo de investigación principal? Sí, capitana, respondió Rodríguez. Está en el hemisferio norte, a unos 50 kilómetros de la ciudad capital. Los escaneos muestran que sigue intacto, pero bajo un asalto feroz. Ese es nuestro objetivo entonces, decidió Alena. Chen, acércanos en órbita baja. Intentaremos una inserción precisa. Yo lideraré un equipo de tierra para evacuar a los investigadores y sus datos. Mientras la Defiant maniobraba para posicionarse, una alerta repentina sonó en la estación táctica. «Capitana», gritó el oficial de armas. «Tenemos intrusos». 3 interceptores Carlo en un vector de ataque. La mente de Alena trabajó rápidamente. No podían arriesgarse a un enfrentamiento directo, no allí, no en ese momento. Maniobras evasivas. Chen, llévanos detrás de esa estación espacial destruida. Rodríguez, prepara un pulso de espectro amplio. Vamos a alterar sus sensores y ganar tiempo. La Defiant viró bruscamente, evitando por poco una ráfaga de armas de energía de los interceptores Carlo, mientras se deslizaban hacia la masa de la estación destruida. Rodríguez desató el pulso electromagnético. Las naves enemigas vacilaron, sus sistemas momentáneamente sobrecargados. «Es nuestra oportunidad», ordenó Alena. «Todo el poder a los motores, que nos lleven al planeta». La Defiant se lanzó hacia la atmósfera de Arcturus, su casco brillando en rojo por la fricción. Al atravesar la capa de nubes, el paisaje devastado de la colonia se desplegó ante ellos. El complejo de investigación se alzaba como una isla de resistencia en un mar de destrucción, sus escudos titilando bajo el constante bombardeo de las fuerzas terrestres Carlo. «Esto va a ser una inserción caliente», les dijo Alena a su equipo mientras se ponía el equipo de combate en la armería de la nave. «Teniente Cora, tú tendrás el control. Mantén la nave oculta y prepárate para una extracción inmediata cuando lo indique». Junto con un pequeño equipo de élite de marines, Alena abordó la cápsula de descenso. Al abrirse las puertas del hangar, la vista del caos abajo los golpeó con fuerza. Alena respiró hondo. El destino de la humanidad podría descansar en el éxito de esta misión. «Por la tierra», murmuró, luego alzó la voz. «Vamos a enseñarles a estos alienígenas de qué está hecha la humanidad. Adelante, adelante, adelante». La cápsula de descenso se precipitó desde la Defiant como un meteoro, dirigiéndose hacia el complejo de investigación sitiado. A medida que se acercaban al suelo, el fuego antiaéreo estalló alrededor de ellos. El piloto, veterano de innumerables descensos de combate, atravesó la ráfaga con destreza mortal. Con un golpe seco, la cápsula aterrizó en el patio central del complejo. Alena y su equipo salieron disparados, armas en mano. El aire estaba denso con humo y el acrid olor de la descarga de armas de energía. «Esta es la capitana Reyes de la US Defiant», gritó Alena a su comunicador mientras avanzaban. «Estamos aquí para evacuar». «¿Dónde está el jefe de investigación?». Una voz agotada crujió por el canal. «Gracias a las estrellas. Soy la doctora Aren. Estamos atrincherados en el laboratorio principal, subnivel 3, pero capitana, no podemos irnos aún. Hemos hecho un avance que podría cambiar el curso de la guerra». Mientras Alena y su equipo luchaban por abrirse paso a través del complejo, eliminando a los soldados Carlo con precisión y trabajo en equipo, no podía dejar de preguntarse qué descubrimiento podía ser tan importante como para arriesgarlo todo por él. ¿Y serían capaces de escapar con esa información antes de que la flota Carlo cayera sobre ellos? El destino de Arcturus, tal vez, de toda la raza humana,
pendía de un hilo mientras la batalla continuaba. El arma secreta de la humanidad se desvela. La capitana Alena Reyes y su equipo se adentraron más en el complejo de investigación, sus armas brillando con fuerza mientras se encontraban con focos de resistencia Carlo. Los alienígenas, con sus características insectoides y exoesqueletos relucientes, luchaban con una eficiencia despiadada, señal de milenios de conquista. Martínez, vigila tu 6, gritó Alena, derribando a un guerrero Carlo que había intentado flanquearlos. El marine asintió, agradecido, y luego devolvió el fuego a otro grupo de enemigos avanzando. Al acercarse a la entrada del subnivel 3, una explosión masiva sacudió el edificio. Trozos del techo cayeron y la pantalla de Alena mostró alertas sobre la integridad estructural. «Doctora Ben, ¿cuál es su estado?», gritó Alena a su comunicador. La voz de la científica llegó entrecortada, pero decidida. «Todavía estamos aquí, capitana, pero los XR nos están arrojando todo lo que tienen. Lo que sea que hagan, no deben dejar que obtengan sus manos sobre el proyecto Prometheus». Alena frunció el ceño. Proyecto Prometheus. Nunca había oído hablar de él, pero si era lo suficientemente importante como para que los Carlo pusieran tanto esfuerzo en destruirlo, debía ser algo significativo. «Entendido, doctora. Aguanten, estamos cerca». Con un último empujón, Alena y su equipo rompieron las defensas del laboratorio. Dentro encontraron una escena de caos organizado. Un grupo de científicos, agotados, se agolpaba alrededor de una consola central mientras un puñado de personal de seguridad mantenía un perímetro defensivo. La doctora Hilara Banen, una mujer alta con cabello plateado y ojos azules penetrantes, se acercó a Alena. «Capitana, menos mal que llegaron. Necesitamos movernos rápidamente». Alena asintió, señalando a su equipo para asegurar la sala. «Doctora, ¿qué exactamente es el proyecto Prometheus y cómo puede ayudarnos contra los Carlo?». Los ojos de la doctora brillaron con una mezcla de excitación y miedo. «Es un dispositivo de entrelazamiento cuántico, capitana. Hemos descubierto una manera de manipular el subespacio de formas que los Carlo nunca imaginaron posibles. Con esta tecnología, podríamos revolucionar los viajes más rápidos que la luz, las comunicaciones y las armas». Un estruendoso impacto sacudió el laboratorio y las alarmas comenzaron a sonar. La integridad estructural estaba al 40% y cayendo. «Estamos sin tiempo», dijo la doctora Banen con urgencia. «Recoge todo lo que necesiten y vámonos ahora», ordenó Alena. Mientras los científicos se apresuraban a recoger los núcleos de datos y los componentes prototipo, el comunicador de Alena craqueó de nuevo. «Capitana, aquí la Defiant». La voz de Cora, tensa de urgencia, llegó clara. «Tenemos un problema. Un Dreadnought Carlo acaba de salir del hiperespace. Nuestros sistemas de sigilo no lo engañarán por mucho tiempo». La sangre de Alena se heló. Un Dreadnought podría reducir todo el planeta a una masa fundida. «Entendido, teniente. Prepárense para una extracción inmediata. Estaremos arriba en 5 minutos». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad frenética y batallas en curso. El equipo de Alena, ahora cargado con valiosa información científica y personal, luchó su camino de regreso hacia la superficie. Los Carlo, al percatarse de que su objetivo se les escapaba, redoblaron su ataque con renovada fuerza. Cuando emergieron en el patio donde esperaba su cápsula de extracción, el corazón de Alena se hundió. Un transportador Carlo flotaba sobre ellos, dejando caer tropas frescas. Su camino de escape estaba bloqueado. «Martínez, Jackson, fuego de cobertura», ordenó Alena. «El resto, lleven a los científicos hasta la cápsula». El aire se llenó con el rugir de las armas de energía mientras los marines de Alena se enfrentaban a las fuerzas Carlo. La doctora Banen tropezó, casi dejando caer un componente crucial del proyecto Prometheus. Alena la atrapó, medio arrastrándola hacia el punto de extracción justo cuando parecía que serían abrumados. Un destello brillante iluminó el cielo. La Defiant emergió de su sigilo directamente sobre ellos, sus sistemas de defensa lanzando una andanada que destrozó el transportador Carlo y dispersó sus fuerzas terrestres. «Adelante, adelante», gritó Alena,
prácticamente lanzando a los últimos científicos hacia la cápsula. Ella proporcionó fuego de cobertura mientras sus marines se retiraban. Luego, se subió rápidamente, justo cuando los motores de la cápsula rugieron a la vida. La cápsula despegó con fuerza, atravesando el fuego antiaéreo mientras se dirigía hacia la Defiant. Alena sentía el retumbar de su corazón en sus oídos mientras observaba la pantalla táctica, viendo cómo la imponente figura del Dreadnought Carlo crecía cada vez más. «Cora, dime que tienes un plan para sacarnos de aquí», dijo Alena, con la voz seria, a pesar de la tormenta de pensamientos en su mente. «Lo estoy trabajando, capitana», respondió Cora, su voz tensa. «Pero ese Dreadnought nos tiene bloqueados. No podemos saltar al hiperespace sin que nos sigan». La mente de Alena trabajaba a toda velocidad, pero entonces sus ojos se posaron en el contenedor que contenía el dispositivo Prometheus. Una idea loca y desesperada comenzó a tomar forma. «Doctora Bannon», llamó Alena mientras corría hacia el puente. «Dijiste que este dispositivo podría ser usado como arma. ¿Qué tan rápido podrías ponerlo en funcionamiento?» Los ojos de la doctora brillaron al entender la intención de Alena. «Es altamente experimental, capitana. Nunca lo hemos probado a esta escala». «Bueno, parece que va a ser ahora», respondió Alena con firmeza. «Porque, en este momento, es nuestra única opción». Los minutos siguientes fueron un frenesí de actividad mientras la Defiant maniobraba y esquivaba las enormes armas de energía del Dreadnought Carlo. La doctora Bannon y su equipo trabajaban sin descanso para integrar el dispositivo Prometheus en los sistemas de la nave. «Capitana, estamos listos», anunció la doctora Bannon, con la voz llena de tensión y anticipación. «Pero debo advertirle que los efectos son impredecibles. Esto podría destruirnos, junto con ellos». Alena miró la pantalla táctica, observando cómo el Dreadnought se alineaba para un golpe mortal. «El riesgo vale la pena, doctora», dijo Alena con determinación. «Teniente Chen, redirige toda la potencia de los motores y los escudos. Prepárate». La Defiant giró con gracia, enfrentando a la enorme nave Carlo, que se acercaba confiada en su abrumadora potencia de fuego. El Dreadnought Carlo apretó el gatillo, desatando una tormenta de energía hacia ellos. Pero Alena sabía que este sería el momento decisivo. «Ahora, doctora», gritó Alena. La doctora Bannon activó el dispositivo Prometheus. Durante un breve momento, no pasó nada. Luego, un rayo de energía resplandeciente, como nunca antes visto por Alena, surgió de la Defiant, alcanzando al Dreadnought Carlo en su centro exacto. En lugar de una explosión, hubo un momento de silencio profundo. Luego, para asombro de todos en el puente, la enorme nave Carlo simplemente desapareció. Un momento estaba ahí, llenando la pantalla de visualización con su imponente tamaño. Al siguiente, se había esfumado, dejando atrás solo vacío y una leve ondulación en el tejido del espacio-tiempo. «Por todo lo que es sagrado», susurró el teniente Cora. «¿Qué acabamos de hacer?», preguntó, su voz cargada de asombro. La voz de la doctora Bannon, llena de temor y admiración, respondió. «Abrimos una fisura localizada en el subespacio. Esa nave ha sido desplazada a otra dimensión completamente diferente. Las implicaciones fueron asombrosas. Con esta tecnología, la humanidad ahora poseía un arma capaz de eliminar naves Carlo de la existencia misma. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado drásticamente. Mientras la tripulación de la Defiant asimilaba la magnitud de lo que acababa de suceder, la mente de Alena ya avanzaba. Ahora tenían la ventaja. ¿Pero por cuánto tiempo? Los Carlo no iban a tomar este contratiempo a la ligera. ¿Y cómo cambiaría esta nueva arma la naturaleza misma de la guerra? «Teniente Chen», dijo Alena con voz firme a pesar del torbellino de sus pensamientos. «Establezca un curso hacia la Tierra. Máxima velocidad». Se giró hacia la doctora Bannon. «Necesito que prepare un informe completo sobre el proyecto Prometheus. La almirantazgo necesita saber exactamente con qué estamos lidiando». Mientras la Defiant se sumergía en el hiperespace, dejando atrás los escombros de Arcturus, Alena no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo. Habían logrado una victoria crucial,
Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. El destino de la humanidad dependería de cómo manejarían este asombroso y aterrador nuevo poder. La guerra estaba entrando en una nueva fase, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Batalla por los mundos centrales. La Defiant atravesó el hiperespacio, llevando consigo su valioso cargamento de tecnología revolucionaria y las esperanzas de la humanidad. La capitana Alena Reyes estaba al mando, sus ojos fijos en el vórtice que se formaba frente a ellos. Su mente hervía con las implicaciones de lo que acababan de descubrir. «¿Eta a la Tierra, Teniente Chen?», preguntó Alena, rompiendo el tenso silencio en el puente. 3 horas, capitana, respondió Chen, sus dedos bailando sobre los controles de navegación. «Estamos llevando los motores al límite». Alena asintió y luego se giró hacia la doctora Bannen, que estaba encorvada sobre una consola, analizando furiosamente los datos del dispositivo Prometheus. «Doctora, ¿cuál es nuestra situación? ¿Alguna posibilidad de que los Carlo nos rastreen?». La científica levantó la vista, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y el esfuerzo. «No creo, capitana. El efecto del entrelazamiento cuántico debería haber enmascarado nuestra firma en el hiperespacio». «Pero», vaciló. «¿Pero qué, doctora? El dispositivo es inestable, capitana. Esa última activación casi destruyó nuestro núcleo de energía. Necesitamos llevar esto a una instalación de investigación adecuada antes de siquiera pensar en usarlo de nuevo». Antes de que Alena pudiera responder, las alarmas resonaron por todo el puente. «Firmas múltiples en el hiperespacio», gritó el teniente Cora desde la estación táctica. «¿Carlo?», preguntó Alena con rapidez. «Desconocidos, capitana. Pero están en un curso de interceptación». «ETA en 2 minutos», respondió Cora, su voz tensa. «Estaciones de batalla», ordenó Alena, su mente ya funcionando a toda velocidad. «Chen, maniobras evasivas. Cora, carga las armas. Y alguien consígueme comando de flota». El puente estalló en caos controlado mientras la tripulación se preparaba para el combate. La pantalla holográfica se iluminó, mostrando el rostro canoso del almirante Takashi. «Capitana Reyes, informe», ordenó el almirante con voz grave. Alena lo puso al tanto rápidamente, explicando el dispositivo Prometheus y su potencial. Los ojos del almirante se agrandaron a medida que comprendía las implicaciones. «Esto cambia todo», murmuró. Luego, más enérgico: «Capitana, debe llevar ese dispositivo a la Tierra a toda costa. Estoy enviando todas las naves disponibles a su ubicación, pero tomará tiempo. Tendrán que resistir hasta entonces». «Entendido, almirante», respondió Alena con determinación. «No lo defraudaremos». Cuando la transmisión terminó, la Defiant emergió del hiperespacio. La vista que los recibió fue aterradora. Una docena de naves de guerra Carlo, lideradas por un enorme crucero de batalla, avanzaban hacia su posición. «Transmisión entrante», anunció Rodríguez desde la estación de comunicaciones. «Es la nave insignia de los Carlo». Una cara insectoide apareció en la pantalla. El comandante Carlo chasqueó los dientes. «Nave humana», dijo con tono amenazante. «Surrender el dispositivo Prometheus de inmediato. Cumpla, y su muerte será rápida». Los ojos de Alena se estrecharon. «Esta es la capitana Alena Reyes de la US Defiant, y esta es nuestra respuesta. Váyanse al infierno». Cortó la transmisión. «Cora, apunten al buque insignia». Fuego total. Las armas de la Defiant se encendieron, lanzando torpedos de energía y rondas de cañón de riel que impactaron contra los escudos del crucero Carlo, haciéndolos resplandecer brillantemente. Pero la respuesta de los Carlo fue devastadora. Una lluvia de proyectiles de plasma y rayos de energía golpearon la Defiant, haciendo que la nave temblara violentamente. «Escudos al 60% y cayendo», gritó Cora. «No podemos aguantar mucho más de esto, capitana», añadió la oficial de armas, su voz temblando con la adrenalina. La mente de Alena trabajó rápidamente. Estaban superados en número y armamento, pero tenían una ventaja. Los Carlo querían el dispositivo Prometheus intacto. No podían arriesgarse a destruir la Defiant directamente.
Chen, traza un curso a través del campo de asteroides. Coordenadas 227 marca 5. Cora, redirige toda la potencia no esencial a los motores y los escudos. La Defiant se sumergió en el denso campo de asteroides, esquivando enormes rocas espaciales mientras las naves Carlo le seguían de cerca. El plan de Alena era claro: usar los asteroides como cobertura, forzando a los buques Carlo a romper su formación. «Doctora Vanen», gritó Alena. «Necesito opciones. ¿Podemos usar el dispositivo Prometheus?» La doctora Vanen agitó la cabeza con desesperación. «Es demasiado inestable, capitana. Usarlo ahora podría destrozarnos». Un impacto masivo sacudió la nave. Un golpe directo. «Escudos al 30%. Gritó Cora. Alena apretó los dientes. Se les acababa el tiempo y las opciones. Luego, una idea loca y desesperada cruzó su mente, pero tal vez fuera su única oportunidad. «Doctora, dijiste que el dispositivo crea rupturas localizadas en el subespacio, ¿verdad?», preguntó, su mente corriendo a toda velocidad. «¿Podemos usarlo para crear un agujero de gusano controlado?». Los ojos de la doctora Vanen se agrandaron mientras entendía la intención de Alena. «Nunca se ha probado, pero teóricamente, sí. Podríamos abrir un atajo a través del espacio-tiempo». «Hazlo», ordenó Alena. «Chen, traza un curso hacia la Tierra. En cuanto se abra el agujero de gusano, atraviésalo». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad frenética mientras la Defiant esquivaba y giraba a través del campo de asteroides, apenas manteniéndose un paso por delante del asedio Carlo. La doctora Vanen y su equipo trabajaban sin descanso para reconfigurar el dispositivo Prometheus y adaptarlo a la situación. «Listo, capitana», exclamó la doctora Vanen, su voz llena de ansiedad. «Pero debo advertirle, esto es extremadamente peligroso. No sabemos a dónde vamos a ir exactamente». Alena asintió con determinación. «Lo entendemos, doctora. Pero si no lo intentamos, la humanidad no va a sobrevivir a esto. Esto termina hoy, de una forma u otra». La Defiant maniobraba a través del campo de asteroides. Las enormes naves Carlo se acercaban más y más. La tensión era palpable. El tiempo se agotaba. «Aguanten», gritó Alena mientras veía cómo el dispositivo Prometheus se cargaba. Cuando el rayo de energía finalmente se liberó de la proa de la Defiant, se tornó más brillante y poderoso que nunca, un rayo de pura energía que perforó el espacio-tiempo y desgarró una abertura en el tejido mismo de la realidad. El agujero de gusano apareció ante ellos, un vórtice de energía cósmica que giraba y se retorcía con fuerza. «Agarraos a algo», gritó Alena, justo antes de que la Defiant se sumergiera en el vórtice. La nave tembló violentamente mientras era sometida a fuerzas más allá de la física conocida. Durante un momento que pareció una eternidad, la nave estuvo en todas partes y en ningún lugar a la vez. Los átomos de sus cuerpos se estiraban a través de años luz. Con un último sobresalto, la Defiant emergió de nuevo en el espacio normal. Alena parpadeó, tratando de orientarse. «¿Informe de estado?», preguntó, obligándose a concentrarse en la situación inmediata. Estamos en el sistema solar, capitana», respondió Chen, su voz llena de incredulidad. «Justo más allá de la órbita de Marte. Lo conseguimos». Un grito de júbilo estalló en la Defiant, pero la alegría de Alena fue breve. «¿Algún signo de persecución?», preguntó rápidamente. «Negativo, capitana», respondió Cora. «Pero estamos detectando firmas de energía masiva en todo el sistema. Esos Carlo están aquí, y en fuerza». La pantalla táctica mostró una imagen aterradora. Una gigantesca flota Carlo había aparecido en el sistema solar, lista para atacar el corazón de la humanidad. «La batalla por la Tierra está a punto de comenzar», murmuró Alena, observando la pantalla, sin poder ocultar la gravedad del momento. «Envíen una transmisión de emergencia al mando de la flota», ordenó Alena. «Que sepan que tenemos el dispositivo Prometheus y datos cruciales sobre la flota Carlo». La Defiant se aceleró hacia la Tierra. Alena sentía un nudo en el estómago mientras contemplaba la amenaza inminente. Habían escapado de una batalla,
solo para encontrarse en la línea del frente de una aún más peligrosa. A medida que se acercaban a la Tierra, Alena no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. El destino de la humanidad, la supervivencia de su raza, todo dependía de lo que ocurriría en las próximas horas. ¿Estamos listos, Cora?, preguntó, su voz grave. Listos para la batalla, capitana, respondió Cora, con la resolución palpable en su tono. Entonces, prepárense, dijo Alena, mirando a su tripulación. Vamos a darles a estos Carlo una pelea que nunca olvidarán. La Defiant comenzó a entrar en la órbita de la Tierra, con una flota Carlo a la espera. La última batalla por la supervivencia humana estaba a punto de estallar. La batalla final por la Tierra. La flota Carlo, que se extendía por todo el sistema solar, parecía una sombra oscura que se cernía sobre la Tierra. Alena observó la vista holográfica de la flota, los enormes buques alienígenas bloqueando el espacio, preparándose para el ataque final. En el puente de la Defiant, el ambiente estaba cargado de tensión. Alena no podía permitir que sus emociones la traicionaran, pero era difícil no sentir la gravedad de lo que estaba en juego. Este sería el enfrentamiento final, el último intento de la humanidad por sobrevivir. Teniente Chen, ¿cómo vamos?, preguntó Alena, mirando los controles de navegación. Estamos en posición, capitana, respondió Chen, su voz firme. Preparados para atacar, pero el enemigo es imponente. Necesitamos hacer nuestro movimiento ahora. Alena asintió, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Cora, ¿están listos los sistemas de armas?, preguntó Alena, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Listos para disparar, capitana, respondió Cora con seguridad. El sonido del sistema de comunicaciones craqueó, y la figura del almirante Takashi apareció en la pantalla. Capitana Reyes, ha llegado el momento. Hemos recibido sus transmisiones, y el dispositivo Prometheus es nuestra mejor esperanza. Coordine su ataque con el resto de la flota. La humanidad está contando con ustedes. Entendido, almirante, respondió Alena, con voz firme. Su mirada no se apartó de la pantalla. Vamos a darles todo lo que tenemos. Las naves Carlo comenzaron a avanzar hacia la órbita terrestre. El primero de sus dreadnoughts, gigantescos y casi imponentes, se acercó rápidamente, confiado en su superioridad tecnológica. Alena sabía que tenían poco tiempo. Cada segundo contaba. «A la orden», gritó Alena. «Vamos a demostrarles que la humanidad no se rendirá sin luchar. Fuego a voluntad». Las armas de la Defiant comenzaron a disparar con fuerza, desatando una lluvia de energía sobre el crucero Carlo. Pero los Carlo respondieron rápidamente, devolviendo el fuego con armas de energía de devastadora potencia. «Escudos al 40% y cayendo», gritó Cora, mientras la Defiant temblaba bajo el fuego enemigo. Alena sabía que no podían seguir recibiendo estos ataques por mucho tiempo. Tenían que encontrar una manera de acabar con esta batalla rápido, o todo estaría perdido. Chen, maniobras evasivas, ordenó Alena, con determinación. Cora, carga el dispositivo Prometheus al máximo y prepárate para un ataque decisivo. La Defiant esquivó rápidamente, maniobrando entre los proyectiles de energía que explotaban a su alrededor. Pero el poder de las armas Carlo seguía siendo aplastante. «Preparados para el último ataque», anunció Cora, con voz tensa. Alena asintió, sintiendo la presión crecer en su pecho. El dispositivo Prometheus estaba cargado, pero nunca antes se había utilizado a esta escala. Era ahora o nunca. «Actívenlo ahora», ordenó Alena. El rayo de energía se disparó desde la Defiant hacia la nave insignia Carlo, más brillante que nunca, una explosión de poder que atravesó el espacio. La enorme nave Carlo fue alcanzada en el centro, y en un instante, desapareció. No hubo explosión, no hubo ruido, solo un vacío en el espacio, un vacío que se tragó por completo la nave alienígena. «Lo conseguimos», gritó el teniente Cora, con una mezcla de alivio y asombro. Pero la victoria no fue completa. Alena observó la pantalla y vio que los Carlo aún estaban en formación, luchando por mantenerse en pie.
El objetivo no está cumplido aún, gritó Alena. Aún queda trabajo por hacer. La flota humana, que había estado esperando la señal de Alena, comenzó a atacar con fuerza. Los torpedos de energía, las rondas de cañón de riel y los misiles llovieron sobre la flota Carlo. Los disparos de los Prometheus de las naves humanas comenzaron a desintegrar una a una las enormes naves Carlo, enviándolas a otras dimensiones. Pero a pesar de los esfuerzos humanos, la flota Carlo seguía atacando. Las últimas fuerzas alienígenas lanzaron una ofensiva desesperada. Una nueva oleada de naves Carlo se acercaba al corazón de la flota humana. Alena sabía que no podían mantener este ritmo mucho más tiempo. Se les acababa el poder, y las naves humanas estaban agotadas. «Cora», gritó Alena. «Es hora de la última jugada». La capitana activó un nuevo plan. Usarían el último de los dispositivos Prometheus de su flota para abrir una fisura aún más grande en el espacio-tiempo, un agujero de gusano de proporciones incalculables. La nave Defiant lideraría el camino. El último acto de la humanidad. La flota Carlo, aunque diezmada, seguía resistiendo con fuerza. Las naves alienígenas estaban más determinadas que nunca, pero Alena sabía que la clave de la victoria estaba a su alcance. Solo necesitaban un golpe final. «Chen, prepárate para maniobras evasivas», gritó Alena, observando cómo las naves Carlo se acercaban peligrosamente. «A la orden, capitana», respondió Chen con firmeza mientras las manos de los oficiales de la Defiant trabajaban a toda velocidad. En la sala de armas, Cora estaba listando los últimos detalles de la activación del dispositivo Prometheus. «Capitana, el dispositivo está a punto de alcanzar su máxima capacidad. Si lo activamos, podría desintegrar todo lo que está dentro del radio de acción», advirtió Cora, su voz cargada de tensión. Alena miró a su tripulación, sabiendo lo que tenían que hacer. «Lo sabemos, teniente», dijo, su voz firme a pesar de la presión. «Este es nuestro último movimiento. Necesitamos abrir una fisura que consuma toda su flota, todo de una vez. Activémoslo». Cora presionó el botón de activación. Un rayo de energía brillante y devastador salió disparado desde la Defiant, un haz tan potente que pareció iluminar todo el sistema solar. En un instante, el espacio se distorsionó y una enorme fisura en el espacio-tiempo se abrió ante ellos. Era un agujero de gusano de proporciones indescriptibles, uno que succionó a las naves Carlo cercanas, llevándolas a un plano dimensional paralelo. Las naves desaparecieron, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. «Lo logramos», murmuró Cora, su voz llena de incredulidad. Pero la victoria fue efímera. Alena observó las pantallas tácticas. Había una última flota Carlo, pero estaba claramente debilitada y desorganizada. A pesar de sus intentos por reorganizarse, la flota humana comenzaba a tomar el control. La Defiant se deslizó hacia la flota Carlo, ahora totalmente vulnerable. Las últimas naves enemigas intentaron resistir, pero no tenían la potencia para enfrentarse a la ofensiva humana. Los sistemas de armas de la Defiant comenzaron a disparar nuevamente, esta vez con precisión mortal. Las naves Carlo explotaban una tras otra, enviadas a una dimensión paralela por la energía del Prometheus. Alena no podía permitir que su mente se relajara. La guerra aún no había terminado, y la última oleada de Carlo podría ser su mayor amenaza. «Atención», gritó Alena. «Prepárense para lo que viene. No bajen la guardia». Pero, en ese momento, una nueva transmisión llegó a la estación de comunicaciones. «Capitana Reyes». La voz del almirante Takashi resonó en el puente. «Lo han logrado. Los refuerzos Carlo han sido eliminados. La flota humana ha ganado. Hemos ganado». Un rugido de júbilo estalló en la Defiant. La guerra estaba llegando a su fin, pero Alena sabía que esto solo era el principio. La humanidad había sobrevivido, pero el precio había sido alto. «Gracias a todos. Lo hemos logrado», gritó Alena, mirando a su tripulación, cada uno de ellos exhausto, pero con una determinación que irradiaba desde sus ojos. «Pero esto no termina aquí. Hay más por hacer. La galaxia está más abierta que nunca.
Con la última nave Carlo en el horizonte, Alena observó el espacio que los rodeaba. Ahora era el momento de dar un paso hacia el futuro. Chen, establezca el curso hacia la Tierra, ordenó Alena. Tenemos un nuevo amanecer por delante. La Defiant comenzó su regreso a la Tierra, pero Alena sabía que su misión aún no había terminado. Ahora, no solo tendrían que reconstruir, sino también explorar las nuevas fronteras que se abrían ante ellos, todo mientras se preparaban para el próximo capítulo de la historia humana. La guerra por la galaxia había terminado, pero la verdadera aventura, la que definiría el futuro de la humanidad, acababa de comenzar. El nuevo amanecer de la humanidad. La Defiant cruzó el espacio hacia la órbita terrestre, su misión cumplida. El sistema solar, que había sido escenario de una guerra apoteósica, ahora se veía diferente. La Tierra, azul y brillante, flotaba serenamente en el vacío, ajena a las luchas que se libraron a su alrededor. Alena observaba la imagen en la pantalla de la nave, mientras la incertidumbre del futuro comenzaba a calar en su mente. La guerra había terminado, sí, pero el precio había sido alto. Muchos habían caído, y aún quedaba mucho por reconstruir. La humanidad había ganado, pero en realidad, esa victoria había abierto una nueva era llena de desafíos desconocidos. Capitana Reyes, llamó la voz de la doctora Bannon, quien se acercó al puente con una tablet en la mano. Quería que viera esto. Alena tomó la tablet, y al leer el informe, sus ojos se abrieron con asombro. ¿Está confirmado?, preguntó, su tono grave. La doctora Bannon asintió, una sonrisa tímida asomando en sus labios. Múltiples fuentes lo confirman. Parece que el dispositivo Prometheus no solo ha eliminado la flota Carlo, sino que también ha abierto nuevas regiones de la galaxia para la exploración. Estamos detectando señales de civilizaciones que nunca imaginamos que existieran. Alena miró hacia la Tierra, sintiendo una mezcla de asombro y esperanza. La humanidad había luchado para salvar su mundo, pero en el proceso, había desvelado un universo completamente nuevo. ¿Sabes lo que esto significa, verdad?, dijo Alena, girándose hacia la doctora Bannon. La guerra ha terminado, pero nuestro verdadero viaje apenas comienza. Mientras hablaban, una nave nueva, brillante y elegante, emergió de la atmósfera de la Tierra. Era la primera de una nueva clase de naves exploradoras, construidas con el conocimiento adquirido del dispositivo Prometheus. La emoción de lo que vendría era palpable en el aire. Bueno, doctora, dijo Alena, una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Vamos a ver qué hay allá afuera? La doctora Bannon asintió, y ambas se dirigieron a la salida del puente, mientras observaban cómo la nave de exploración comenzaba su ascenso hacia las estrellas. La galaxia ya no era un sueño lejano, ahora estaba al alcance de la humanidad. Alena se detuvo un momento, mirando por última vez la Tierra, el hogar que habían salvado. La humanidad había superado su mayor desafío, y lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia, ahora se transformaba en una era de exploración y descubrimiento. La aventura de la humanidad estaba por comenzar. La galaxia, llena de maravillas y misterios, estaba esperando. Y Alena Reyes, la heroína que había salvado a la Tierra, estaba lista para liderar a su gente hacia un futuro lleno de posibilidades. Vamos a hacerlo, murmuró Alena, mirando las estrellas. Por la humanidad. La Defiant despegó hacia el horizonte, hacia un futuro lleno de lo desconocido. La última batalla había sido ganada, pero las verdaderas aventuras de la humanidad acababan de empezar. Fin.